Estoy colocando pantalla completa. Por eso se quedó pegado. Un segundo, por favor. Ayuda. Ahí está. Perdón la lentitud de mi computador, pero es que... Oh, me tiró una notificación. Oh, se cerró el PowerPoint. Ya, espérenme un poco. Si quieres me lo mandas a mí y yo lo comparto. No. Si lo voy a presentar así eh, en miniatura, sin pantalla completa. Ya, no hay entonces. Ya, Mati, necesito que active la cámara para que el profesor lo conozca y todos los demás ya saben que tienen que estar con la cámara encendida. Esperemos que se abra la presentación. Bueno, sirvió para que vaya llegando la gente, por lo menos. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, profe. Ya. Cerrar. Hola a todos. Bien, chiquillos. Ahora sí. Les voy a pedir, por favor, que silencien su micrófono y lo activen solamente si es para opinar sobre la clase, ¿ya? En el chat también colocar que están presentes, porque yo todavía no aprendo a usar el tema de la lista. Ahí cuando aprenda se va a poder usar y no les voy a pedir eso. Ya, chiquillos. La clase de hoy es breve, pero es compleja en el sentido de que hay que entenderlo como un cambio y un paso entre una edad y otra. O sea, partimos viendo desde el principio del semestre todo el paso desde que el hombre es un homínido, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Vimos desde el Australopithecus hasta las primeras civilizaciones. Luego de las primeras civilizaciones pasamos por la antigua Grecia, de Grecia pasamos a Roma y todo este imperio romano que abarcó distintas culturas, que tenían muchas cosas muy similares a lo que es nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Nuestras concepciones de la familia, del hogar, de las leyes, sobre todo, de la república, el sentido de lo público y lo privado, esta entidad del Estado que nace durante este periodo de Roma. Y todo esto, todo ese periodo que habíamos visto, es lo que históricamente se le llama como la antigüedad. Y cuando cae precisamente el Imperio Romano de Occidente, que es lo que vimos en la clase anterior, es cuando también en historia marca un antes y un después, porque es el principio de la Edad Media, ¿ya? Y la Edad Media se llama así porque está en el medio de la antigüedad y la Edad Moderna. Oh, por eso se llama Edad Media. Mira, mira tú. La Edad Media es un periodo de transición, efectivamente, dura hartos años, pero hay personas que dicen, hay historiadores que dicen que es un periodo oscuro porque intelectualmente el hombre retrocede, es una época de muchas creencias, poca ciencia, ya
Eso juega a favor en algunas cosas, en contra en otras. Hay personas que piensan que es como un periodo como de brutalidad, de que la gente cae así como un poco en la ignorancia. Vamos a ver un poco que no es tan así, pero también es un periodo bastante interesante, ¿ya? Porque se gestan muchas cosas de la cultura occidental que perduran hasta el día de hoy, y que perduraron muchos años y que incluso plantean la base del mundo moderno. Porque el mundo moderno va a ser como una especie de evolución y un rescate de lo antiguo, pero también manteniendo todo lo que se va a plantear aquí. Esta es la época de los reyes, la época de los nobles, de estos caballeros medievales, ¿cierto? Que defendían su reino, las creencias de las brujas, los magos, de aquí la religión también es demasiado poderosa, muy importante, y vamos a ver ese cambio de cómo y quiénes también son los que pueblan Europa, porque hasta ahora, si vamos haciendo un recuento breve, los que poblaban Europa eran los romanos, ¿cierto? Pero ¿y qué pasó con los romanos después de que invadieron Roma? Después de que saquearon, mataron a todos los romanos, o sea, no a todos, pero muchos, ¿cierto? Hubo mucha matanza, mucha masacre. eh, los reinos bárbaros, o no, o sea, en ese entonces aún no eran reinos, sino que eran tribus bárbaras. Esas tribus van a encargarse de ocupar ese territorio, ¿ya? Y vamos a ver que ellos de cierta forma van a tratar de adoptar la cultura romana. ¿Qué va a pasar con eh, cómo es lo que es ideal, el ideario de estas personas? Tenemos que recordar, la clase anterior, que las tribus germánicas venían, ¿cierto?, de los bordes de Europa que no habían sido conquistados por el Imperio Romano. Y estos chiquillos querían constantemente ingresar para saquear, sacar riquezas, venderla, vivir de eso, ¿cierto?, etcétera. Entonces, cuando logran conquistar estos lugares, ellos se van a, de cierta forma, encerrar en esos territorios. ¿Por qué? Porque después de la caída del Imperio Romano de Occidente, obviamente va a haber un clima de crisis política y social general, ¿ya? Es decir, eh, es como que, no sé, pues chiquillo, desaparecieran los Estados Unidos, no sé, ¿y qué pasaría en ese territorio? Habría un periodo de caos total, ¿cierto? Entonces, ante eso, mucho era como repartirse la torta, agarrar un pedazo de Europa, ¿cierto? Y quedarse con eso y defenderlo hasta la muerte. Entonces ahí ya estamos hablando de una conducta de que estos líderes germánicos van a optar por proteger lo poco y nada que el territorio que van a optar, ¿cierto? Y lo van a proteger con todo. O sea, ahí ya estamos, si podemos asociar un ideario de la Edad Media con eso, que es la idea de esta de que eh, cuando pensamos en la Edad Media pensamos inmediatamente en un castillo, en muros, ¿cierto? En defensa. Y es por eso. Es porque un poco en la Edad Media se va a vivir a la defensiva. Y va moviendo paso a paso. ¿Por qué? Ante los hechos que dieron fin al Imperio Romano de Occidente, significa esa sigla, se optó por un sistema de gobierno social gobierno y social a la defensiva, ¿ya? La importancia de la iglesia era total, influencia política y también social, a lo que lo vamos a llamar teocentrismo. Teo viene del origen de Dios en griego y centrismo lógicamente de que es el centro de la sociedad y del pensamiento del hombre en este entonces. Teocentrismo quiere decir que toda la aplicación, yo le doy una explicación a todo a través de la religión. Va a sonar absurdo lo que voy a decir, pero al punto de, por ejemplo, lo que pasa es que hay que también comprender un poco, hay que ponerse en el lugar de la gente en ese entonces. No,
porque es típico que se cae un poco en el error cuando uno estudia historia de pensar, uy, que eran tontas estas personas. No, no es que fueran tontas, hay que entender que ellos no tuvieron el acceso, en ningún momento tuvieron el acceso a entender científicamente y que tampoco esos conocimientos pasó algo muy interesante, y ahí lo voy a abordar, pero ellos no tenían el acceso a estos conocimientos científicos, por así decirlo, para entender de cómo funciona el ciclo del agua, de que se evapora el agua, la nube, luego se condensa, vuelve a caer en forma de lluvia, y muchas veces ellos, claro, entendían como un milagro, por ejemplo, fenómenos tan naturales como la lluvia. Que regaba el campo, gracias Diosito por darnos la lluvia, amén. Bien, yo lo encuentro perfecto, es bonito, de hecho, ¿cierto? Pero todos sabemos que ese fenómeno es un fenómeno natural, que se puede experimentar, que pasa por y tal modo, pero eso lo sabemos ahora. Pero en ese entonces pasaba eso, porque cuando cae el Imperio Romano de Occidente, hay que recordar que vimos en la clase anterior que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, en Roma había legalizado cierta religión, ¿cierto? Y había inaugurado cierta iglesia. ¿Se acuerdan que cuando ocurre este periodo de crisis en Roma, Roma oficializa el cristianismo? Y no solo oficializa el cristianismo, sino que funda la Iglesia Católica. Por algo la Iglesia Católica se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, porque es el centro en Roma, ¿cierto? Por algo el Vaticano, ¿en qué ciudad se encuentra? En Roma. Es un estado aparte, la Basílica de San Pedro, ¿cierto? Es como un país independiente dentro de otro país, pero está en Roma, efectivamente, y es por eso. Porque el verdadero nombre de la Iglesia Católica y el nombre completo, por así decirlo, así como, por ejemplo, todos tenemos nombre, primer apellido, segundo apellido, claro, la Iglesia Católica se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese es su nombre completo. Y es por eso. Entonces, esta entidad, la Iglesia Católica, va a sobrevivir a la caída del Imperio Romano de Occidente. Va a sobrevivir, pues chiquillo, va a sobrevivir y más encima va a encantar a estas nuevas culturas, a estas culturas germánicas. Y va a pasar que el visigodo, el ostrogodo, el germano, el franco, les va a gustar este mito de Jesucristo, ¿cierto? La Iglesia Católica, y lo van a adoptar como su nueva religión. Por dos razones. Una, porque se dieron cuenta que la Iglesia Católica tenía mucha influencia política y que de cierta forma eso iba como a oficializar su gobierno. Y dos, porque admiraban también mucho el legado de Roma. Eh, de hecho, se pensaba que los romanos eran como una civilización antigua, muy importante y muy tecnológica. Había muchos mitos sobre los romanos. Y es muy chistoso porque ellos mismos lo destruyeron sin entenderlo antes. Y por eso mismo existían todos estos mitos sobre Roma, ¿ya? Entonces ellos admiraban mucho lo que era Roma, y un legado de Roma era la misma Iglesia Católica. Entonces la van a adoptar y van a adoptar la religión católica. Por eso es que el teocentrismo, y por eso es que Dios entregaba el derecho a gobernar a un monarca o señor. Era tan importante estar en buena con la iglesia, porque vamos a ver incluso después ahí que el Papa tenía el derecho de nombrar o destituir a un rey, ¿ya? O sea, el Papa tenía tanto poder que podía decir, eh, Juanito Pérez es rey de Francia. Y nadie podía negarlo porque era el Papa, ¿cierto?
El clero o el sacerdocio eran representantes de la cultura y espiritualidad y costumbres. ¿Por qué? Porque el clero, ¿qué es el clero? Los sacerdotes, ya los miembros de la iglesia, ellos rescataron todo el conocimiento antiguo, todo lo que quedó de Roma, las bibliotecas, los libros, los estudios científicos, los estudios geográficos, todo el conocimiento de la antigüedad, todo lo que Roma había recopilado durante siglos, ellos lo guardaron y se lo dejaron, la Iglesia Católica, y no se lo prestaron a nadie durante muchos siglos. Después vamos a ver por qué. Porque claro, es lógico, yo teniendo el poder, el conocimiento, hay un dicho ahí clásico que dice que el conocimiento es poder, ¿cierto? Si yo mantengo a la gente en ignorancia y le doy gotitas de conocimiento, yo puedo dominar a la masa, ¿cierto? Y es por eso que la Iglesia Católica va a ser tan poderosa y tan importante durante esta época. ¿Puede ser mal mirado esto hoy en día, chiquillos? Sí, claramente que sí. Pero les cuento que después la Iglesia Católica va a pagar los platos rotos, ¿ya? Claro, lamentablemente la Iglesia no es la representación de Dios, eso lo entendemos, ¿cierto? Y como es dominada y como es manejada por hombres, ha caído a lo largo de la historia en constantes errores. Entonces este no va a estar exento, ¿ya? Y claro, van a haber malas prácticas, pero también hay que entender que tiene un rol social muy importante y que siempre hay excepciones, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes clases todo el rol que cumple la iglesia en este tiempo, que no solo es iglesia así como de la ir a la misa, la ceremonia, la catequesis, el catequesis, todas esas cosas que pasan, ¿cierto? Que los sacramentos que hoy en día es casi como una cosa periférica de la vida. La iglesia en ese entonces estaba metida en todo. Ahí vamos a ir viendo. Una cosa importante de entender en la sociedad feudal es el orden político o el orden social de esa sociedad, ¿ya? Se establece lo que se conoce hoy como el antiguo régimen. Esta es la pirámide social donde en la cúspide estaba el rey, le seguía la nobleza, ¿ya? Paralelamente el alto clero, que eran los cardenales, obispos, etcétera, los príncipes de la iglesia que se le llaman, ¿ya? Luego vendrían la media nobleza, que vendrían siendo caballeros y nobleza de toga, y el medio clero, ¿ya? Finalmente el bajo clero, que son los párrocos, curas, frailes, etcétera, las monjas también, y la baja nobleza, que son los hidalgos, ¿ya? Que son los bastardos en el fondo. Luego de eso hay como una separación importante que dice separación entre los privilegiados y el pueblo llano. ¿Por qué es importante esta separación? Porque ese poder, el privilegio, me lo daba el poseer tierras. Si yo tenía tierras, si yo tenía un terreno para trabajar, vivir, construir, lo que fuera, yo tenía el poder sobre ese territorio. Y recordemos que en una sociedad que va a vivir a la defensiva, el vivir encerrado y el tener un territorio el cual yo pueda poner un muro y decir aquí no pasa nadie y este es mi territorio, va a ser lo máximo, va a ser lo mejor de la época. O sea, si yo tenía territorio, tenía terreno, era lo mejor, era la riqueza, era el poder, un terrateniente. Obviamente el rey tenía un reino, ¿cierto? La media nobleza o la alta nobleza van a tener territorios menores y el hidalgo un pequeño territorio. Los que no tenían terrenos eran los del estado llano, ¿ya? Y en el estado llano, ojo, van a haber tres tipos de personas. Unos van a ser los ricos, que son los comerciantes, los banqueros, que van a tener mucho dinero, ¿ya? Luego van a estar los niveles modestos, que son los profesionales y que también son artesanos, etcétera. Y finalmente los campesinos, mineros, alfareros, etcétera,
¿ya? Que son los que tienen como el trabajo duro, por así decirlo, ¿cierto? De esta forma se establece la sociedad y se va a establecer desde el siglo V hasta el siglo XVIII, XIX realmente, que ahí ya mundialmente podríamos hablar del final del antiguo régimen, que es, por ejemplo, cuando se da la Revolución Francesa, la independencia en América, etcétera, ¿ya? O sea, estamos hablando de un periodo muy, 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 muy largo. Pero esa pirámide social era por algo, o sea, había que repartirse las funciones. No todo eran, no todo era porque sí, o sea, no era porque, yo llegué primero, yo soy el rey. Bueno, en realidad sí era por eso, pero había que también repartirse la pega respecto a quién gobernaba, cómo gobernaba, qué había que hacer. O sea, el rey tenía algo que hacer también, ¿cierto? El rey tenía que gobernar y proteger. Era el jefe, ¿cierto? Luego venía la nobleza que combatía por el feudo, eran los que defendían al rey y defendían todo el territorio, ¿cierto? El clero rezaba por el feudo, por el bien, y no solo rezaba por el feudo, sino que también lo educaba, eh, enseñaba a los campesinos ciertas cosas, protegía en caso de alguna guerra, intercedía como diplomático, etcétera. Tenía muchas funciones la iglesia, ¿ya? Ellos eran los privilegiados, y como ellos tenían esas funciones tan importantes, no pagaban impuestos, y sino que vivían de los impuestos que pagaba el tercer estado, que eran los que trabajaban ya sea como comerciantes, artesanos, profesionales, etcétera, o también trabajaban en el campo, en las minas, como alfarero, en las canteras, etcétera, construyendo. Eran los que pagaban los impuestos además para mantener a los privilegiados. Se va a entender en un periodo de tanto caos, hostilidad, etcétera. Ya por eso es que en la Edad Media existen muchos mitos sobre que si, por ejemplo, toda esta cosa de las creencias del miedo, de la oscuridad, de que si salís más allá de la muralla en la noche va a aparecer un demonio y te va a matar, o la bruja, y todas esas cosas medias oscuras que vemos a veces, que están tan de moda en las películas medievales hoy en día, ¿cierto? Son de esta época y se basan en la mitología de esa época precisamente. No sé, estos ejércitos de orcos, asesinos, que claro, podía ser, no sé, si lo llevamos a la realidad, claro, efectivamente, si tú vivías alejado de estos muros, si no obedecías a un señor, decía, y por ejemplo, yo decía, sabes que no estoy ni ahí, voy a armar una casa allá, no estoy ni ahí con los reyes, ni con... Claro, es muy probable que en un par de semanas iba a pasar una banda de saqueadores, de bandidos, ¿cierto? De delincuentes, me iba a matar y me iba a robar todo. Y lo más probable es que también dejaran, no sé, pues mi cuerpo ahí tirado. Y eso, claro, empezaba inmediatamente, daba pie a un mito para decir, oye, lo atacaron los monstruos de no sé. Y así se mantenía la gente también encerrada y creyendo constantemente. El miedo, muchachos, el miedo a través de los medios, siempre ha sido una forma de dominar a las masas, ¿ya? Y la Edad Media no va a ser, no va a estar exenta de eso. Lo vimos en Roma con toda esta cosa de que Roma era gigante, el emperador, ¿cierto? Todo esto, además de que le daban esta entretención a través del circo, los gladiadores, etcétera. Aquí en esta época va a ser mucho de superstición, de creer de todo lo oculto y todo eso, el miedo, ¿ya? Una cosa muy importante va a ser la relación política, Profe, no lo económica. cambie, lo estaba escribiendo. Discúlpeme. Voy a dejarlo ahí por si los demás también lo están escribiendo. Aprovecho de hacer
de consultar si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia. Mateo, yo Dígame. por videollamada con la Connie y Vicente Pérez porque no pudieron empezar, ¿ya? Así que para que también queden presentes. Acá te Ya, los tengo, mira. No sé si logras verlos. Acá los tengo. ahí los veo. Aquí están. De ahí me envía los nombres para colocarlos presentes. Ya, los dejo en el chat. Ujú. Voy a aprovechar de que terminan de copiar. Voy a ir a buscar un poquito de agüita, vengo inmediatamente. Niños, tenemos asistencia completa. Primera vez que tenemos asistencia completa, los felicito. Estaba llamando a la Vale. No, me falta Luis. No, no dije nada. No dije nada. Me retracto. No, me falta solo Luis. En la clase. De casi. Pues acá es asistencia. Ya. Bien, niños. Sigamos. Ceremonia de homenaje. Esto era muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque había una relación como una especie de contrato político y social. ¿Por qué? O sea, había una forma formal de darle el poder político al rey, ¿cierto? Y era esta relación que se daba entre el señor y el vasallo. El señor era quien poseía la tierra y el vasallo era quien trabajaba esa tierra para él. Era una cosa así como, por ejemplo, digamos que su mamá o su papá o su abuela o quien sea el dueño de la casa donde usted vive, un día dice, ¿sabe qué? Yo a usted lo voy a echar. Ay, ¿por qué me va a echar? No, porque está en mi casa y yo quiero vivir aquí solo. Lo voy a echar ahí en la calle donde están los ladrones, lo pueden atropellar, llueve, le pueden pasar mil cosas. ¿Ya? Esa es la posición en la Edad Media. El señor posee la tierra y tiene el cobijo, tiene la protección. Entonces, si yo no tengo un feudo donde yo vivo, estoy a disposición de todos los males que me pueden pasar. ¿De acuerdo? Entonces va a pasar esto. Están en esa posición. Entonces yo voy y digo, ya, pero mamá, déjame vivir acá en la casa, yo hago el aseo todos los días, mamita, para que usted me deje vivir aquí. Yo soy su vasallo. ¿Me va entendiendo? Esa es la relación, pero llevándolo a un nivel social, obviamente estamos hablando de que un campesino le ofrecía trabajar la tierra, un artesano que fabricaba espadas le ofrecía fabricar las espadas para su ejército. Le voy a pedir, por favor, a quien está ahí con el micrófono activado, no sé quién será. Ahí, ya, muchas gracias. Perdón. Eso, de como les decía, se llevaba a cabo esta como ceremonia donde el campesino le ofrecía su trabajo, el artesano le ofrecía su trabajo al señor a cambio de protección, ¿ya? Yo le juro lealtad al señor y el señor jura protegerme. ¿Por qué digo un contrato? Porque en ese tiempo no existía el contrato donde a usted le pasan, bueno, a usted es muy pequeño, ustedes son muy pequeños aún para tener trabajo, ¿cierto? Pero les va a pasar en el futuro cuando encuentren trabajo, que les van a mostrar un papel, ¿cierto? Donde va a decir lo que usted tiene que hacer en el trabajo, la hora en la que entra, la hora en la que sale, cómo debe comportarse, cómo debe ir vestido, y después de todas esas cosas que dice, ¿está de acuerdo con estas condiciones de trabajo? Ahí firme. Y uno firma en esa hoja porque necesita ese empleo. ¡Pum! Y con eso yo estoy de acuerdo y estoy poniendo a disposición mi servicio para ese trabajo. En ese tiempo no existe esa formalidad escrita.
por ende, se hacía una ceremonia donde se invitaban todas las personas, ¿cierto? Estaba el sacerdote más importante del feudo, estaba el señor y el vasallo que le juraba la lealtad, y estaban todas las personas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las leyes no eran escritas. Ups, ¿se perdió entonces esto de escribir las leyes como los romanos? Sí, pues se perdió. Hay cosas que se duraron y otras que se perdieron. Una de esas fue eso. Entonces, como se perdió eso, y es porque los germanos no sabían escribir, ni tampoco leen, es que se llegó a esta idea de hacer una ceremonia donde todos fueran testigos, y eso le daba lo legítimo a este contrato. Entonces, después cuando decían, no sé, pues si el vasallo decía, no, yo nunca le juré lealtad a ese, ¿no? ¿Cómo que no? Si todos te vimos, pues todos te vimos en la ceremonia. ¿Me va entendiendo? Eso pasaba. Era señor todo aquel que poseía tierras para ofrecer empleo y seguridad, y era vasallo todo aquel que podía ofrecerle trabajo y servicio para el señor del feudo, ¿ya? O sea, si yo tenía un talento para algo, podía ser un vasallo, y obviamente si mi talento era bueno, tenía mejor posición dentro del feudo. O sea, el herrero, el que hace las armas, las espadas, no va a vivir igual que el campesino, que un simple campesino que se dedica a sacar repollo y cosas de la tierra, no sé, po. No es por desmerecer la labor, pero me refiero a que cuando hay una especialización, por ejemplo, un herrero es un profesional de crear armas, ¿ya? Y eso pasa hasta hoy en día en una sociedad. Se paga más un trabajo especializado, ¿ya? Eh, eso es lo que pasa. Entonces, obviamente el herrero no va a tener la misma posición que va a tener un simple campesino, un alfarero, un trabajador de la construcción, no constructor, porque obviamente el que idea la construcción también le va a ir mejor, ¿cierto? El ingeniero o el arquitecto, como le quieran llamar. Un ejemplo de un feudo. Esto es lo que pasaba en un feudo finalmente. Este era un paisaje típico, donde tenemos campos cultivables con también crianza de animales, ¿cierto? Y al final un muro con una fortaleza. ¿Qué pasaba con esto? Que cuando ocurría algún ataque o etcétera, los campesinos corrían hacia el feudo y se metían detrás de los muros. Entonces esa era la protección que se le ofrecía, ¿ya? También en, no sé, por el día de la misa, el domingo, todos celebraban dentro del feudo, ¿ya? Pero incluso eso pasaba algunos días porque, no sé, porque estaba la iglesia dentro del feudo y la parroquia que quedaba fuera del feudo, ¿ya? Pero en el fondo eso ocurría. Un feudo era una fortaleza rodeada de campos de cultivo, una mini ciudad. Ah, no, la actividad, ignórela. Este otro ejemplo de lo que podría ser un feudo, ¿ya? Tenemos un muro, una fortaleza, ¿cierto? Con una fortaleza interior donde posiblemente aquí vivía el señor feudal. Acá tenemos lo que claramente es una iglesia y alrededor campos de cultivo, miren, puro campo de cultivo, ¿cierto? Así era como se podría haber visto un feudo durante la Edad Media, ¿ya? Otro ejemplo. Bien, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Consulta? En absoluto, profesor. Voy a subir este PPT, voy a subir el video a YouTube también. Al tiro, Dominic, al tiro la escucho. Y lo vamos a dejar hasta acá porque me interesa, voy a subir la actividad también, me interesa que quede claro este tema de cómo se instaura la sociedad feudal. Así que voy a subir harto material complementario. ¿Por qué? Porque me interesa que veamos todo el proceso de la Edad Media, porque las cosas se empiezan a complejizar.
Después vamos a tener que ver la Edad Moderna, el fin de la Edad Media y todo eso, ¿ya? Entonces hay que entender bien el rol de cada cosa. Bueno, muchachos, agradecerles la asistencia y todo eso. Dominique, te escucho antes de irnos. Profe, ¿se acuerda que usted dio una actividad con notas sobre la línea de ¿De tiempo de Roma? tiempo? Sí, Sí, y que puso con nota. ya. A mí todavía no me aparece la nota y se la mandé el trabajo hace tiempo, ¿Por correo o por webclass? por correo. Ya, lo voy a buscar, Dominique, para colocarle en la nota. Ya, Gracias. gracias. Profesor, yo ya me Profe. despido porque voy a almorzar. Ya, Profe, dígame. usted dijo que me iba a mandar lo de Classroom de historia, pero todavía no me llega. Ya, perdóname, lo envío al tiro. Gracias. Profesor, ¿cómo Dígame. está? Ya. Bien, Buenas tardes, niños, niñas, les pido disculpas, yo estaba en otra clase, sí, por no se eso me... entiende. Sí, ya, perfecto, eso. Ujú. Y por lo que veo, introdujeron el tema de la Edad Media, esta Ujú. clase. Sí, Ujú. ya, perfecto, para enchufarme, porque como me metí ahora, para poder, Sí. para la próxima clase ya estar bien preparada. Ujú. Eso, profesor, le iba a decir que también, bueno, lo que yo sé del tema de los feudos que a veces estaban rodeados de agua también, de pozos, Claro, ¿cierto? sí, Para hacer más difícil el acceso más difícil el de los acceso. que lo pudieran atacar. Eso. Sí, de hecho Como suena como caricaturesco, pero se daba mucho, era muy común. sí, Porque había muchos ataques, es decir, pasaba constantemente y van a pasar durante muchos siglos, va a haber un acomodamiento de territorio. Entonces va a pasar que constantemente van a haber tribus aún de bárbaros rondando por Europa, buscando un lugar que dominar, saqueaban igual y dominaban. Los mismos vikingos son un ejemplo claro de tribus germánicas que van a seguir invadiendo Europa durante siglos y siglos y siglos. Así que eso, sí, efectivamente. eso. Ya, niños, entonces nosotros nos vemos en un ratito. Vayan a comer algo y nos vemos en un par de minutos. Hacemos la clase de lenguaje. Oiga, tía, ¿a qué hora tenemos la clase de lenguaje? A la 1, por eso digo un par de Ah. minutos. Ya Chau, los dejo, chau. niños. Chao, profesor, cuídese. Chau.